que han mantenido una conducta más coherente durante todos estos años, ¿no? Porque muchos de los que hoy están en la oposición hasta hace poco defendían todas las cosas que ahora dicen que critican, pero las defendían, no se callaban las bocas, no decían absolutamente nada. Entonces seamos maduros, ¿no? Y no dejemos que nos cambien la historia, que reescriban la historia o que nos oculten los antecedentes de cada uno. Yo sé que es un poco... perdón. Pues quiero continuar lo que dice Carlos y Ricardo, porque cómo repercute esto en nuestros pueblos. Cuando la nación desfinancia a las provincias aumentan sus impuestos y además no les alcanza para cubrir la educación, la salud, la justicia y la seguridad, los habitantes de nuestros pueblos somos los que tenemos que cubrir después con las tasas municipales la seguridad, porque no debe haber pueblo en la provincia de Buenos Aires que no esté pagando una tasa. Pero además hoy el secretario de Seguridad, Granados, le dice a los intendentes, ocúpense de la seguridad porque la provincia no tiene plata. ¿Y quiénes pagamos eso? Lo pagamos los vecinos de los pueblos, que además pagamos los impuestos provinciales y también pagamos los impuestos nacionales. Es decir, siempre salen todos los impuestos y las tasas de los mismos bolsillos, porque los ciudadanos de la Argentina vivimos todos en pueblos. Entonces, este desfinanciamiento de la nación a las provincias, las provincias lo trasladan después a los municipios. Y tenemos que cubrir la salud, que nunca nos alcanza, porque la salud, por supuesto, si no la cubre el Estado provincial, la tenemos que cubrir en los municipios. Y nos pasa lo mismo con la seguridad. Y además, si los intendentes en los municipios, como en el caso de Pinamar, malutilizan los recursos que tanto nos cuesta a los pinamarenses pagar todos los meses, bueno, entonces también tenemos los colapsos en los municipios, que no pasa en Tandil, por ejemplo, de donde es oriundo Carlos, porque está bien administrado, pero sí nos pasa en Pinamar, por supuesto, con el municipio como lo tenemos ahora. Tiene otra diferencia respecto de lo que represento, de los antecedentes de cada una de las fuerzas que desde la oposición compiten con el oficialismo. Esto es importante esta cosa. Ustedes saben que en el año 2007 se interviene el INDEC y desde allí se empieza a falsificar las estadísticas que miden la evolución del costo de vida. Ustedes saben que esto ha afectado la competitividad de la economía argentina. Nos resulta más difícil vender nuestros productos al exterior porque el dólar ha quedado atrasado. Algunos creen que esto solamente afecta al campo, que afecta a las exportaciones de carne, que afecta a las exportaciones de manufacturas industriales. También afecta a Pinamar, especialmente en el turismo. ¿Ustedes saben cuánto aumentó el turismo al extranjero en los últimos años? Muchísimo. 5 o 6 veces, 10.500 millones de dólares se van este año por turismo al extranjero. 10.500 millones de dólares. ¿Saben por qué? Porque está subsidiado el turismo al extranjero. Porque quien quiere comprar 100 dólares para ahorrar, tiene que ir a comprarlo al mercado de cambio negro. A 9.50. A 9.50 o 9.60. Quien quiere viajar al exterior utilizando una tarjeta o comprando dólares en el Banco Central, lo compra a 5.60. Es un subsidio, un estímulo, un incentivo al viaje al exterior. Por supuesto, cuanto más plata se gasta en el exterior, menos plata se gasta acá. Y cuanto más se viaja a hacer turismo al exterior, menos gente viene a Pinamar, entre otros lugares turísticos. Así que también advirtamos las consecuencias que tiene sobre esto distinto. Yo tengo una inmobiliaria. ¿Sabe cuánta gente me está llamando y me está diciendo, Eduardo, este año me parece que me voy a Miami y no Pinamar porque es más barato? Tremendo. Tremendo. Bueno, Esta parte del inciso. Bueno, la noticia que al principio hizo acá Sergio, que se bajaba de la postulación para el 2015, Sí. lo sacó un poco de contexto y Sí, lo no, un cachito. está bien, También paralelamente salió que le daba el apoyo al ingeniero Toma. No salió eso, ¿dónde salió eso? Clarín. Pero no dice eso. Salió con eso. Dice que presume, algo así, dice, el periodista agrega,
Mire, Bueno, lo tenemos Alfonsín acá, lo vamos a por buscar. eso, ahí está, pero no, la pregunta era esa. pero no dice eso exactamente. Pero de todas maneras, ya me preguntaron eso mismo. Miren, en primer lugar, como dije al principio, debo haber respondido eso 5 veces antes. Siempre, de tanto en tanto, digamos, nos preguntan, ¿va a ser candidato? Ya he dicho varias veces que no. Además he dicho que me parece poco inteligente anticipar una discusión de esta naturaleza, porque no es lo más adecuado si lo que queremos es consolidar el frente. Anticipar una discusión de esta naturaleza complicaría la posibilidad de consolidar el frente. Afinemos la máquina y después pensemos en el maquinista. En segundo lugar, me preguntaron por la candidatura de Wiener y de Cobos. Y dije exactamente esto, miren, son 2 candidatos. Uno del FAP, se me ocurre que el candidato natural lo tendrán que decidir ellos. Yo no voy a decir que es el candidato del FAP. Y el otro, Cobos, es uno de los candidatos. Pero como dice Julio Cobos, me parece que, así es, tal cual, me parece que plantear esto no es prudente. No es prudente. Esto es lo que digo, mire, y también dice que voy a ir a pelear al Comité Nacional. Mire, yo la verdad que lo que sí voy a hacer es participar y muy activamente en el proceso de selección de candidatos a presidente dentro de mi partido. Voy a participar y muy activamente en lo que tiene que ver con las tareas que hay que realizar para consolidar este frente, para definir una estrategia electoral y los lineamientos programáticos. Y para eso yo no necesito ocupar un cargo formal. De hecho, no he ocupado cargo formal y siempre he estado participando en lo que puedo. Voy a participar, sí, muy activamente, pero cuando venga el momento, cuando se llegue el momento de discutir estas cosas, no creo que sea lo más inteligente discutirlo ahora. Bueno, pasa que hay algunos medios que se encargan, digamos, de movilizar esto. Creo porque, que lograron el objetivo. Claro, exactamente. Pino Solana, por un lado, le saca la palabra que sí, me gustaría ser el candidato a presidente. Lilita Carrió lo mismo. No, porque eso vende más la discusión acerca de quién va a ser el candidato, cómo se va. Por eso decía que no es lo mismo que lo digan ahora que cuando usted lo dijo hace un año. Por eso, puede ser, porque tiene otro valor, digamos, dentro del contexto. Pero incluso no fue el diario de ayer, fue Clarín, el que salió no fue el que hizo la nota, fue Telan que hizo la nota, la agencia oficial fue la que hizo la nota en la que salen esas declaraciones. Y después, en base a esa nota, me hace una declaración Infobae. Pero no fue ni siquiera Clarín. Sí, yo lo vi en Clarín. Yo ni pienso ponerme a discutir esas cosas ahora. Porque ya les digo, para mí lo más importante es consolidar este frente en el que estamos reuniéndonos todos los que pensamos igual y que hasta ahora veníamos trabajando separados. Eso para mí es lo más importante. Después, si no se puede, bueno, no se puede, pero hay que hacer todo lo que sea necesario para ver si se consolida ese frente. Volviendo al tema de inseguridad, senador, ¿qué le parecen los primeros pasos del nuevo ministro de Seguridad que tenemos en la provincia? Bien, digo, si alguien convoca al diálogo está bien, siempre está bien convocar al diálogo. No me gusta determinada impronta, digamos, cuando uno pretende vender determinadas... Hay improntas e imágenes que dicen más que las palabras. Cuando eso se da en un contexto en donde aparecen otros actores importantes como poniéndose chalecos antibalas, recomendando utilizar armas, hay un caso acá reciente, cercano, en Gesser, de un vecino que terminó matando a delincuentes, como también hay casos exactamente al revés, que las armas dentro de los domicilios terminan siendo utilizadas para matar a los que están dentro de los domicilios. No me parece que esa sea la mejor forma de encaminar un debate que a mi juicio tiene que ser muy racional, muy serio, muy alejado de la coyuntura para poder tener soluciones. La coyuntura hay que trabajar, hay que resolver cuestiones. Pero aquí hay que armonizar en serio los 3 niveles del Estado, hay que tener una política de seguridad integral, porque no sirve nada de tener una política de seguridad local si eso no está dentro de un contexto provincial, y no sirve nada de tener una política provincial si no está dentro de un contexto nacional. Digo, la droga es el mejor ejemplo de eso. Usted puede tener una política bárbara en la provincia de Buenos Aires. Ahora, si la droga le entra como le está entrando por las fronteras, la realidad es que lo mismo que la nada. Si usted no tiene una política de contención desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista social, digamos, es aquí y en la China
aquí en Estados Unidos, aquí en Sudáfrica, aquí en Europa. Cuando existen niveles de desigualdad enormes como los que hay en existir en Argentina, siempre la respuesta es violencia, siempre, en todos lados. Digo, entonces no hay que enamorarse de las respuestas facilistas. Lo que hay que hacer es serio en el diagnóstico y a partir de allí hay herramientas que han sido utilizadas en todo el mundo. Lo que hay que hacer es copiar bien y tener continuidad en las políticas, de eso se trata. ¿Y el tema de bajar la edad de la imputabilidad de los menores? Es que lo que hay que hacer es sancionar un régimen penal juvenil. Tiene media sanción hecha por el Senado, un régimen penal juvenil que el kirchnerismo se negó a tratar en la Cámara de Diputados. Hace más de 2 años tiene sanción, de media sanción. Se negó a tratar en la Cámara de Diputados el kirchnerismo, puede hablar mejor Ricardo que yo sobre esto. Digo, pero y ahora el mismo kirchnerismo pretende pretende meterlo mediáticamente, no habiendo respondido a sus propios diputados. Les digo una cosa, pregúntenle, no sé si vinieron acá los candidatos de las otras fuerzas. Vinieron del Frente Renovador o del Frente para la Victoria, no han visitado, bueno, vendrán, se me ocurre. Supongo. Bueno, pregúntenle al candidato del Frente para la Victoria si no estaba enterado de que había un proyecto que resolvía o proponía resolver la problemática de la delincuencia juvenil y que fue aprobado en el Senado y luego fue trabado en diputados. Pregúntenle si él sabía y pregúntenle, porque ese proyecto pidió estado parlamentario, porque pasó el tiempo. Pregúntenle si no sabía que había muchos proyectos en la oposición que abordaban la misma problemática, entre otros el nuestro. Pregúntenle si no sabía. O en todo caso, pregúntenle si él habló con la presidenta para que la presidenta dé instrucciones a sus diputados para que traten este tema. Y si vienen los otros, los de otros partidos políticos, pregúntenle, porque también están reclamando que se modifique, habría que se aborde el problema de la delincuencia juvenil. Pregúntenle a los de las otras fuerzas políticas qué hicieron los diputados que hoy están con ellos, pero que hasta hace poco estaban con el Frente para la Victoria. Si acompañaron nuestros proyectos en ese sentido o si hicieron los distraídos. Porque parece que ahora todos de golpe descubren, los que se fueron a la oposición descubren las cosas que estaban mal hechas. ¿Ustedes pueden creer que recién se enteren qué estuvieron haciendo? Calentando la silla en el Congreso hasta ahora. Miren cómo se está adelantando la política argentina, que las elecciones son el 27 de octubre. Los nuevos legisladores van a asumir el 10 de diciembre. En el Senado yo ya tengo 14 senadores del Frente Renovador. 14 ya hay, Frente Renovador fue dar vuelta al cartelito. El Frente Renovador nunca había ido a elecciones. La única manera de ingresar legislador en la legislatura es a través de un proceso electoral. El Frente Renovador nunca fue a elecciones. De manera que, en teoría, nunca podría haber ingresado legislador. Y ya tiene 14. Que se le van muchos, Ahora tal vez ingrese algunos. Pero ¿qué son? Los que estaban en el Frente para la Victoria. El proyecto que tenía el Partido Radical para bajar con el tema de inseguridad y el tema de la imputabilidad, ¿figuraba una edad? Sí, claro. ¿Cuál es? Se bajaba. De 14 a 16 se establecía determinadas penalidades, procedimientos para cumplir esas penalidades, solamente privación de ilegítima libertad en caso de muerte o de violaciones y con un régimen carcelario distinto del de adultos. En el caso de 16 a 18, otros delitos más sufrían pena privativa de la libertad, pero también con regímenes diferentes a los que tienen los adultos. Bueno, está todo ahí establecidas las diferencias. Lo que pasa es que tampoco se ocuparon mucho los medios de comunicación de hacer saber que estaban esos proyectos allí. Pero se llegó a debatir, no. No, se aprobó en el Senado. No le estoy diciendo, tiene media sanción en el Senado. Bueno, pero estas cosas son cosas que obviamente se perdió estado parlamentario. Debe hacer 3 años ya que lo hicieron. Perdió estado parlamentario. Y tenemos otro proyecto que se han negado a tratar en comisión. Y ahora se hacen los que están muy preocupados por este problema que se plantea como consecuencia del delito juvenil. Bueno, no nos dejemos engañar con estas cosas. Comportémonos como una sociedad adulta, no nos dejemos engañar. Si nos gusta que nos engañen, bueno, votemos a quien nos engaña. Ahora, si no nos gusta que nos engañen, no nos votemos. Yo quisiera resaltar algo que bien decía Carlos, que es cuando empezaste a hablar, Carlos, de resaltando correctamente, que es lo que pocas veces se dice, que son las causas del delito, y atender siempre a los factores multidisciplinarios del delito. Porque el discurso que viene proponiendo a nivel oficial el gobierno desde hace mucho tiempo, sobre todo a nivel provincial, es incluso una mano dura, viniendo de un gobierno de Rucao, que se cree que a través del palo y bala se va a terminar con la delincuencia.
Y eso no atiende nunca a las causas. Eso lo que hace es salir, buscar una salida mediática, demagógica, engañando a la gente, haciéndola creer que con mano dura se termina la delincuencia. Y eso no atiende nunca a las causas de la delincuencia. Y venimos de una sociedad que desde la década del 90, con un tejido social cada vez más destruido, sin contención del Estado, sin políticas públicas a mediano y a largo plazo, que son las políticas que en definitiva son las que van a hacer que la delincuencia disminuya, porque van a atender precisamente a las causas. Y volviendo a lo que estabas diciendo hace un rato vos, Eduardo, que te atendió un juez de garantías y demás que le pidieron explicaciones, yo quisiera resaltar algo como abogado. Un juez de garantías lo que tiene es el control y da la garantía legal del debido proceso, la defensa del juicio, las pruebas, la acusación, controla un debido proceso. Pero un juez, ningún juez de la nación, es responsable de las políticas de seguridad y de prevención. Para eso está el Poder Ejecutivo, tanto nacional como provincial, como municipal, en este caso cuando las policías están municipalizadas. Ahí es donde se evidencia la falta absoluta de políticas. No hay políticas. Y un juez, cualquier juez, va a estar siempre absolutamente desbordado, porque la política de inseguridad, al ser absolutamente ausente y siempre el juez está detrás de los hechos, de los acontecimientos, jamás va a poder modificar la realidad. Y el sistema penal no da respuesta a la criminalidad. O sea, el sistema penal lo único que hace es tratar un caso puntual y en su caso, o poner tras las rejas a un ciudadano o no ponerlo tras las rejas. Pero no atiende las causas de la inseguridad. Nunca, ni acá, ni en ninguna parte del mundo. No atiende las causas de la inseguridad un sistema penal. No resuelve conflictos sociales el sistema penal. Eso es una realidad que tenemos que tenerla presente, porque si no siempre se van a pedir explicaciones y resultados a quien no las debe dar, que es el sistema penal. Digamos, la pena no soluciona conflictos sociales. Llega en última instancia para agarrar a un sujeto y meterlo dentro de una jaula. Pero antes hay que ver por qué ese sujeto hizo lo que hizo. Hay que ver que el crimen organizado y el vínculo con el poder político. Hay que ver cómo en la provincia de Buenos Aires sacaban a los presos de las cárceles y los agarraban luego la policía delinquiendo. ¿Cómo es que pasa eso? Es evidente que hay una complicidad política en esa clase de hechos. Y bueno, hasta que no se atiendan esas cosas, como en el narcotráfico. El narcotráfico no es que un día un grupo de personas dice, ¿qué hacemos? Bueno, vendemos droga. No, es evidente que es mucho más complejo. Hasta que no se atiendan esas causas, vamos a seguir en esta instancia, siempre lamentando los hechos terribles de violencia y la gente sin soluciones. Y esperando que aparezcan soluciones mágicas que, como bien dijo Carlos, no se van a llegar nunca a satisfacer la necesidad de la gente porque no atienden a las causas del conflicto que hoy tiene la sociedad. Y la prevención, trabajando sobre los jóvenes, en la educación, en el deporte. Lo que hace es poner y garantizar la ley reglamentada. La efedrina, el único país en América Latina que no tenía reglamentada la ley sobre la efedrina fue la Argentina, y eso fue lo que le solventó legalmente la campaña. Y lo que sucede con los jóvenes es lo mismo, no está reglamentado debidamente el delito, con lo cual el juez lo que hace es aplicar las leyes existentes. Está bien, a mí yo coincido con lo que dice Lucas, nosotros tenemos que pensar cuáles son las causas del delito. A ver, ninguna persona nace ni buena ni mala. Las personas se hacen buenas o malas, en general. Si la Madre Teresa de Calcuta, no es demasiado difícil darse cuenta de eso. Si la Madre Teresa de Calcuta, en lugar de nacer donde nació, hubiera nacido en la casa de Escobar Gaviria, seguramente hubiera sido la Madre Teresa de Calcuta. O si en lugar de nacer en la casa donde nació, hubiera sido nacido en la casa de Donald Trump, seguramente no hubiera sido la Madre Teresa de Calcuta. Solamente una circunstancia muy excepcional hubiera hecho de la Madre Teresa de Calcuta la Madre Teresa de Calcuta naciendo en la casa de Donald Trump. Es muy fácil ser buena persona, ser muy respetuoso de todas las normas, ser muy delicado y aceptar las reglas del juego de la convivencia cuando uno come todos los días, cuando no tiene frío a la noche, cuando los hijos de 5 o 6 años no padecen el frío a la noche, cuando se puede vestir, cuando las noches de invierno llueve y no se gotea la habitación. Pero es bastante más complejo ser buena persona cuando uno vivió hasta los 10 años sin comer todos los días, sin poder ir al médico cuando le duele la cabeza, cuando tiene dolor de muelas, o teniendo que soportar las goteras en las lluvias, o teniendo que soportar el frío terrible en invierno. En esos casos es mucho más difícil ser buena persona, es mucho más difícil. Incluso frente a un mundo tan hostil, en general,
lo que trata uno es de eludirlo, y una manera de eludir ese mundo es la droga, lamentablemente, que está allí aprovechándose de esas que son víctimas, como decía Carlitos, de la sociedad. Ahora, hay que terminar con esto, situaciones de injusticia, de exclusión y de marginación extrema que generan estos comportamientos sociales. El otro no se termina de un día para el otro, lamentablemente. Ojalá se pudiera terminar de un día para el otro. Mientras tanto hay que hacer algo. Y entre otras cosas necesitamos instituciones que nos garanticen seguridad con eficacia. Ni la policía, ni el sistema judicial, ni el sistema carcelario pueden actuar con eficacia con la que nosotros necesitamos que actúen, por defectos de organización, porque son anacrónicas, por ser obsoletas, porque no tienen presupuesto, porque no tienen capacitación, por un montón de razones. Y no hemos abordado una discusión acerca de la necesidad de modernizar estas tres instituciones. Las instituciones están concebidas para una Argentina que ya no existe. Y además, la mayoría de sus miembros son honestos, trabajadores, pero una proporción de los miembros de la policía, de la justicia y del sistema carcelario está en connivencia con el delito junto con la política. Y el daño que esto produce es terrible. Sin embargo, sobre estas cosas no se habla. Sobre este problema que representan instituciones encargadas de combatir la seguridad ineficientes, por su definición institucional, por la forma en la que están organizadas, porque no han sido capaces de adaptarse o no cuentan con los recursos necesarios. ¿Y para dónde arrancamos, Ricardo? Bueno, pues que es. Bueno, yo creo que no, le voy a decir una cosa, que estamos acá, yo le voy a decir una cosa, mire, nosotros podemos decir todas estas cosas, reclamar, pero si no hay una sociedad que acompañe, si no hay una sociedad que está dispuesta a reclamar, mire, nadie es dueño de la verdad en política, porque una de las cosas que más le criticamos al gobierno es que crea que lo que dicen ellos es la verdad consagrada, la verdad revelada, y que lo que dicen los demás son tonterías. Me parece que lo primero que necesitamos en política es humildad, y admitir que otros pueden tener razón. Los que tienen una mirada diferente pueden tener razón. Eso solamente para eso hay que ser culto. Humildad hay que tener. Siempre hay que ser culto. Bueno, está bien, pero yo creo que hay mucha gente que escucha y depende de que quiera decir culto, pero humildad. Instruido. ¿Y sabe quién no tiene humildad? Que se siente dueño de la verdad, no tiene humildad. En general un soberbio. Y son muy fastidiosos los soberbios en la vida, ¿no? Son muy fastidiosos. ¿O a quién no le fastidia encontrarse con uno que está siempre, yo me la sé toda? Es fastidioso. Saben lo fastidioso que es en política y saben las consecuencias que tienen los soberbios en política, mucho más dañinas que lo que uno cree. Y esto me parece que le pasa al gobierno. Doctor, ¿por qué no se incentiva la educación para los jóvenes? ¿Desde el Senado o desde el Mira, voy a decir una cosa, para que ojalá la gente fuera tan rigurosa y ojalá nos preguntaran todos por la educación, como nos preguntan por la seguridad, porque en el largo plazo es tan dañino para el país lo que pasa con la seguridad como lo que pasa con la educación. Es terrible lo que pasa con la educación. La ley del año 2006, que reformó el desastre que se había hecho en la educación en los 90, con el acompañamiento de los que hoy están gobernando, estableció como meta que para el año 2010 el 30% de los alumnos tenían que tener doble escolaridad, jornada extendida, empezando por los lugares más vulnerables. ¿Saben cuánto en el 2013 tienen doble escolaridad? ¿Cuántos alumnos? Solo el 5%. Nosotros hemos presentado proyectos de ley para que el gobierno nacional haga un aporte adicional a la provincia de Buenos Aires para avanzar en la doble escolaridad. ¿Usted lo vio? ¿Ustedes lo vieron que se debata? ¿Ustedes lo vieron?